Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. Los años han ido empañando las creencias de un niño que deseaba ver un mundo mágico. Uno en el que podíamos chatear con nuestros muertos con una copa, desparasitar cada 3 meses a los séptimos hijos varones y caminar por el campo con miedo a que una luz blanca procedente de un plato nos levantara por los cielos para experimentar con nuestra especie. Corrientes de aguas escépticas fluyeron debajo del puente de mi vida y aún así no lograron ahogar al pequeño Fox Mulder que llevo dentro y que si lo nombramos 3 veces frente a un espejo y con la luz apagada, se apodera de mi ser para destripar al incrédulo y dejarse llevar por los callejones de los misterios que la ciencia no puede explicar y que los poderosos ocultan. A colarse entonces en el Área 51 hoy, que nadie está libre de lo paranormal. Decís, Ale, que el niño creyente muere cuando uno crece, que el escepticismo te gana con el paso de los años, el cinismo, esto ya lo vi, cosas así. Dejás de creer en la magia, la fantasía, los fantasmas, lo extraterrestre, los zombies, todo eso. No, yo creo que pierde fuerza. Creo que con el tiempo pierde fuerza. Es decir, porque también uno se empieza a casar un poquito más con la ciencia y empieza a escuchar un poco más determinadas campanas y demás. Y hay algunas historias que capaz que ya no convencen o no tienen la fuerza que tenían antes. No garpa, digamos. No comprás. Creo que hay una diferenciación grande que podemos hacer, por ejemplo, hablando creo que hay dos grandes ejes en lo paranormal, más allá de todo el otro mundo que tiene a Nessie, el monstruo del lago Ness, a Pie Grande. Creo que hay como dos grandes ejes, uno puesto en los marcianos, los extraterrestres, y otro puesto en la vida, los fantasmas, digamos. Ultratumba y eso. Exactamente, la vida después de la muerte. Pero... Capaz que con la vida después de la muerte yo todavía tengo como cierto... No te digo cierto recelo, ¿viste? Pero como que eso se ha licuado un poco más. Con la vida fuera de este planeta, eso es otro tema. Yo creo que hay vida fuera de este planeta, sin dudas. Ah, sí. Si me pones en Fox Mulder, es más, me pongo a ver... Por más que te digan que es casi imposible, que, no sé, por ejemplo en Cosmos, ¿no? Es decir... Sí, que... En cómo creo que tiene un costado que abre más la puerta que debería de haber en algún lado vida inteligente o vida extraterrestre y demás. Pero más allá de eso también te habla de lo remoto que podría llegar a ser encontrarlo. Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento... Fue Carl Sagan que dijo esa frase de que cuando miro las estrellas pienso que es prácticamente imposible que haya otra forma de vida, ¿no? Como nosotros. Sí. Y también se me da por pensar que es prácticamente imposible que no la haya, y cualquiera de las dos opciones me parece increíble. Totalmente. Es que sí. Totalmente. Tan extremo que... Pero, a ver, pará, porque vos hiciste los marcianitos, digamos, ¿no? Uh-huh. Los extraterrestres por un lado, la vida fuera de nuestro planeta. Y los fantasmas y la vida ultratumba, digamos. Como sí. Vida de otras... La posvida, ¿no? Lo paranormal, que es lo que está fuera de lo normal, sería algo así. Claro, el postcrédito de la vida, digamos, la escena postcrédito de la vida. Pero pienso que las dos son, o sea, serían paranormales los dos mundos por eso, porque están fuera de lo normal. Lo normal es la Tierra, lo normal es la vida. Exacto. ¿No? Lo exacto. Conocido. Por eso creo que con los monstruos fantásticos, chupacabras y todos esos bichos, yo nunca he tenido mucho... Es como más probable que el Yeti sea una especie de hombre deforme que vive solo en el bosque y que no quiere que la gente lo vea. En tiene como otra, ¿no? De chico, por ejemplo, yo creía en el monstruo del lago Ness, seguro. Y Pie Grande o el Yeti o Coso no me parecía tampoco una cosa descabellada, sobre todo en un mundo en el que... es peludo, no es descabellado. No, bueno, en un mundo en el que cada tanto nos encontramos con, no sé, especies nuevas que aparecen. Me acuerdo haber visto hace muchísimo tiempo en una muy interesante una especie de ¿cómo se llaman? Son como una especie de ciervos que tienen rayas de cebra. Ajá. Y cuerno, o caqui o algo por el estilo, creo que se llama. Que era una especie que ponían junto a otras tantas muy raras de ver. Parecido al impala. Sí, ¿no? Sí. Que
son especies como raras ya a la vista. Vos, ¿dónde estuviste todos estos años escondido? Como el ornitorrinco, además, ¿no? Que es un pedacito de cada bicho que ya conoces. El ornitorrinco es rarísimo. Es como, que no te animás a hacer un bicho raro. Que sí. Pero imagínate la gente, el primero que vio un ornitorrinco. Sí, si fuéramos creyentes diríamos que lo hizo Jesús de chico. Claro. ¿No? Papá lo dejó. Papá le dijo, bueno, a ver, jugá con esta bola de barro y. Claro. Y papá está trabajando. Pero tiene su lógica que apareciera un. Yo creo que en el fondo marino, por ejemplo, pueden llegar a existir algunos bichos gigantes. Por eso mi terror, mi fobia al fondo del mar. Descartemos a los animales fantásticos y dónde encontrarlos, porque sabemos que la naturaleza sale cada tanto vez como así como nace un chancho con 2 cabezas o un primo que tiene el pelo enrulado y somos todos de pelo lacio, cosas así. Sí. Es como más factible que venga un marciano, que pudieran aparecer más allá de eso, o que puedan haber existido en algún momento. Sí, ¿No? Como los dinosaurios, ¿no? Claro. No hay dinosaurios, pero hay Bueno, durante mucho tiempo los dragones fueron como Exacto. es decir, como se fueron contando leyendas de que existían los monstruos marinos también, las serpientes marinas y eso. Sí, aparecen las sirenas, dibujados ¿no? en los mapas, las sirenas. Con los manatíes o cosas así. Claro. Que visto de lejos y el oscuro y yo qué sé, y el tipo que viene hace 6 meses en el mar, ve un manatí ahí y se piensa que... Andás a ver, mirá, imagínate en esa época, muchacho, que no tenías una luz arriba del barco, ver una cosa ahí que se mueve en el mar, dejate joder. Andás a ver, Dejate joder, me da un miedo terrible. Pero sí, creo que todo ese conjunto de esa fauna fantástica, digamos, la podemos dejar un poquito de lado. Sí. Y enfocar un poco más a los otros 2 núcleos que creo que son un poquito más ricos, un poco más interesantes como para... Y son hasta más espeluznantes, capaz, ¿no? Son más de miedito. Salado. Vos decías que te daba miedo el monstruo lagonés, ¿no? No. Te daba fascinación. Sí. Claro. Con todo me pasaba, ¿eh? Con el mundo fantasma, el mundo extraterrestre también me daba. Pero los fantasmas no te daban miedo, como viste que uno en los campamentos se cuentan cuentos de terror, claro. así, de fantasmas. Sí, no claro. tanto asesinatos, sino el espíritu del monte, la llorona. Sí, claro. Esas cuestiones. Obvio que me daba miedo. La luz mala, mencionaste. No, vos mencionaste la luz blanca en el campo. Claro, como el ovni que te abduce. Sí, el choreo, la vigeato. Ese espacial. mismo. La vigeato espacial. Siempre se lleva una vaca o algo. Claro, yo porque pensaba en la luz mala, ¿no? Esa leyenda que tienen explicaciones científicas también, ese tipo ¿De fenómeno? Y algunos fenómenos que sí, o los llantos nocturnos, que a veces son pájaros, como el urutaú. El urutaú es un pájaro que acá hay en algunas partes del país, sobre todo más en la parte de la selva misionera y eso, que pueden buscarlo, es muy bonito de ver, es parecido a un búho, una lechuza, pero tiene la boca como si fuera en la frente. Porque se pone con el cuello para arriba y queda como... Y se disimula con los troncos, parece un tronco cortado de una rama. Piche, pero ya tengo que buscar un urutaú para Igual, ver. yo sé que me metí de vuelta en los animales, pero el sonido que hace urutaú creo que quiere decir llanto de la noche o llanto del muerto o algo así. Bueno. Y canta como un... Las cotorras, muchachos, los loros. Bueno. Es decir, vos, no sé, en Jaure, por ejemplo, hay loros o cotorra, similar, ¿no? Cotorra. Cotorrus aviatis. ¿no? El citáceo. Enjaulada. Y claro, aparte de imitar la voz del ser humano, muchas veces tienen la tendencia de imitar el llanto o la risa de los niños. A lo que iba sin intención de volver a los animales fantásticos es eso, de que hay cosas que pensaban que era un fantasma y es un pájaro, o la luz mala, que es los huesos, ¿no? De las vacas muertas, ese tipo de cosas, que hay fantasmas o cosas que tienen explicaciones paranormales que en realidad que es la más fácil, como los mitos, ¿no? Como se dice que los mitos eran para buscar la explicación inmediata a algo. Bueno, para variar vamos a citar a Terry Pratchett otra vez en uno de estos capítulos. Pero, yo iba a decir, un hechicero lo hizo, pero... Claro, pero Pratchett hablaba en algún momento de que el ser humano, en la medida que va creciendo, va buscando matar la magia. Es decir, va buscando matar la magia, no, pero buscándole como explicaciones racionales a las cosas que en realidad son mágicas, y punto. Es decir, por ejemplo, capaz que la luz mala existe como tal, pongámosle, y el tipo encuentra, no, porque los huesos que brillan en no sé qué, y decir, bueno, está listo, tiene una explicación,
me cierra mucho más que pensar que hay un fantasma ahí dando vuelta y que es una luz maléfica, Claro. ¿no? La frase de Pratchett creo que dice algo así como que sepas cómo se hace no deja de hacer que sea mágico. Totalmente, totalmente. Pero quería que nos centráramos hoy más en ese otro submundo en esos otros submundos que me parecen bastante interesantes. Yo mencionaba en la frase el juego de la copa y quizás es uno de los ejemplos que quería hablar acá contigo. Sí, ¿Jugaste al juego de la copa? Sí, soy un experto. ¿Cómo no, sos? no actualmente, pero en mi adolescencia jugábamos muy seguido con un grupo de amigos. ¿Y qué onda? ¿Se movió? Sí, eso es lo menos destacable. Lo más rico que quedan son las anécdotas, porque la muevas vos, o sea, una cuestión de que hay alguien que está tan metido en el juego o quiere joder, Ujú. ¿no? Y mueve la copa para que los demás se crean que se mueve, o que haya un par que están complotados, o que simplemente la propia sugestión de todos de pensar que se está moviendo hace que la estemos moviendo y no nos demos cuenta. Claro. Pero que sepas cómo se hace no lo hace menos mágico. Entonces el entorno que se genera, la ambientación, porque uno está ahí como expectante y hasta... Yo empecé siendo el escéptico como siempre fui... Yo me defino como muy ateo y muy escéptico. Me gusta mucho que la gente tenga sus creencias y las defienda y que Sí. sea honesto con sus creencias. Sí, estoy de acuerdo. Confío mucho en la gente que... Yo puedo no creer en tarot o en lo que sea, pero que haya gente que lo hace desde la sinceridad con que realmente cree en eso. Lo mismo con las religiones, que Ujú. capaz que es un poco más delicado. Pero si vos realmente crees y lo incorporás bien, yo respeto y aplaudo que funcione así para vos. Y para mí funciona de otra manera. Pero ¿y ¿Entendés? qué ¿Qué experiencia? pasa con el juego de la copa? Eso. Sí. Bueno, vamos a hechos concretos. Teléfonos que suenan y voces o sea, o que la copa mismo te tire un número de teléfono y llamar y que te atienda alguien y te arranca a hablar sin decirte... ¿no? Jodeme. Vos llamás por teléfono a un lugar. ¿No? Sí. Nos pasó que yo un día estaba haciendo el escéptico, Sí. de las primeras veces que jugué, y era como, wow, esto es un embole, hacía como media hora que estábamos ahí, la copa, cosa. Y salían letras sin sentido y no sé cuánto, y las preguntas eran una cagada. Nosotros tendríamos 13, 14 años, capaz. Y de repente salen números Ujú. y se repetían. En aquella época los teléfonos creo que tenían, no sé si 4, si 6 o 7. 6 o 5 capaz, ¿no? Dígitos. No, 6, creo que eran 6. Sí. Porque el de mi casa era. Sí, Bien. sí. Cuestión que se repetían los mismos 6 números siempre. Ujú. Y ahí cuando alguien se dio cuenta de que se repetían, que eran siempre la misma secuencia de 6 números, alguien dijo, ¿y si es un teléfono y si llamamos? A ver qué pasa. Y Pará. bueno, vaya. Eso es como en el WhatsApp cuando no tenés ganas de... Estás embolado, no tenés ganas de escribir, decís, "Bueno, te mando un mensaje de voz". Claro, y llamamos. ¿Y? Y nadie quería llamar porque estaban todos medio cagados. Y sí, y yo obvio. llamé yo. Y atendió una voz como de una señora mayor. Sí. ¿No? Y atendió y no fue que cuando alguien atiende el teléfono dice hola, sí. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿No? Familia Urméndez. Bueno, y como te iba diciendo... Algo así. No me acuerdo. Ponele que dijo Susana, cuando vengas, no sé qué. No te olvides de traer los paquetes. Y era como. Y empezó con una historia. Y yo. Y tipo, ¡Guau! claro, no teníamos altavoz y esas cosas. En ese momento Claro. era un teléfono de tubo, ¿no? De disco. Y éramos un par de personas escuchando así, con la oreja pegada al auricular. Y quedamos todos como, epa, ¿y esto? Y yo dije un par de veces hola, hola. Y no. Era como una grabación, ¿entendés? Como que siguió. No me daba pelota. Seguía hablando de sus cosas. Es sí. buenísimo eso, piche. Pero aparte, ¿sabés que te lo preguntaba pensando? Primero que nada, a mí me pasó que nunca funcionó el juego de la copa. Capaz que estaba demasiado escéptico, o capaz que, no sé, nadie agarró la batuta, o capaz que las líneas estaban muy saturadas en ese momento con el más allá, la llamada, la larguísima distancia, así se la conocía, Sí. salía demasiado cara. Nunca se me movió y fui perdiendo de a poco la fe, si se quiere, en el juego de la copa. Sin embargo,
Le pasó a mi hermano jugando al juego de la copa hace un montón de tiempo. También era una época en la que ellos jugaban bastante seguido con su grupo de amigos en la escuela. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. O sea, menores de 12. Sí, pero cercanos a los 12. Capaz que si no era en la escuela fue en los primeros años del liceo y me quedo por ahí Sí, porque sí. no lo recuerdo y no hace más el dato. Pero la franja etaria era más o menos esa. En uno de esos juegos aparece un personaje que les da a entender más de una vez que era tipo malvado y era en plan bardo. Y no sé si a raíz de una pregunta que quizás no... ¿Viste esas preguntas que no las pensás bien porque ¿por qué mierda vas a preguntar esto? Le preguntan en qué fecha, cuándo se va a morir cada uno, ¿no? Ah. Y a mi hermano le salió que se iba a morir, si no me equivoco, a los 43 años. Ay, A los 43 años. el Santi está agarrado ahí. ¿No? A partir de ahí, La cuenta en algún regresiva. momento lo tomamos como chiste. Y esos chistes que dejaban como un silencio incómodo de... Sí. Sí, pero yo hasta que cumpla 44 no voy a estar contento y no voy a estar tranquilo, ¿no? Pero además, me pasó yo en esa época dormíamos en una cucheta en mi cuarto. Normalmente, como hemos hablado en algún episodio anterior, a mí me cuesta mucho dormirme, a Santiago le costaba mucho menos. Y en esos días, poquitos días después de haber jugado a eso, en los cuales yo además notaba que ese chiste que le hacía de, bueno, igual a vos te quedan tantos años, no sé qué. Dormí como tranquilo, ¿no? remate, quedaba un silencio ahí medio incómodo, no un silencio incómodo, sino como una risa medio de, te cagado, ¿no? Sí. Y estaba leyendo alguna cosa y lo escucho hablar en sueños, ¿no? Es decir, estaba dormido profundamente y estaba hablando. ¿Era habitual que él hablara dormido? No, o no era estaba- habitual. se ve que No, el no, tema para- lo tenía medio. Para nada. Y lo escucho que dice, se empieza a quejar, ¿no? No invoquen. No invoquen, muchacho. Ahí inmediatamente agarré, salté de la cama, suave, traté de despertarlo lo más suave posible y decirle, vos, Santi, viajando. te está viajando la capocha al séptimo círculo del infierno. Es decir, Qué lindo. cortá el chorro acá. Qué lindo. Pero a partir de ahí también me di cuenta que, bueno, justamente la sugestión había llevado a que Santi, nada, en definitiva, le calara Sí, sí. mucho más hondo de lo que pensábamos. Y probablemente, como te dije antes, yo creo que hasta que cumpla los 44 y pase esa franja, mi hermano no va a estar tranquilo de que la copa se equivocó. Vale la aclaración, mi hermano en este momento tiene 31, o sea que le quedan todavía 12 años de tortura, en los cuales yo voy a procurar, siempre que se porte bien, no recordarle que se acerca la No, fecha obviamente. no, es la fecha de vencimiento que le pusieron. Las que le tarjetas de puso cumpleaños le pones. Juan Carlos Fantasma. ¿No? ¿No le vas poniendo en las tarjetas de cumpleaños? Al revés, tipo, ¿Qué faltan. te queda? Ah, Es buenísimo. Tengo que pensar muy bien el regalo número 43. ah, Porque seguramente va a ser el... un Honka puede regalarle. Y ya le queda. La última sí queda como un chiste fuerte, pero, Sí. pero lo va a usar Sí, en sí, algún sí. momento. O sea, Si más tarde o más temprano. todos nos va a tocar. Me hiciste acordar dos cosas. Uno, con lo de Santi hablando dormido. Mi hermano hablaba muy seguido dormido. También Ujú. dormíamos en cuchetas. Mi hermano es 8 años más grande que yo, tiene 40 actualmente. Y no es paranormal, pero a veces cuando estabas dormido y escuchabas que alguien estaba conversando, porque él conversaba y explicaba y hacía gestos dormido, o sea, rozando el sonambulismo. Sí. Alguna vez se sentaba en la cama o algo, no llegó a caminar y esas cosas, pero era casi sonambulismo. Y cuando sos niño te pegas un poco un cagazo, por Capaz más que que pase no. una vez por semana. Yo conviví con una sonámbula, muchacho, y me pegué flores de cagazo. Está complicado. Entonces, vos estás dormido ahí y de repente ya se de arriba y dice, no, yo creo que. Y susurra, ¿viste? Dice, yo creo que tenemos que quedarnos callados un rato y acercarnos despacio. Y está tramando algo. Y vos te despertás escuchando eso. Y por más que lo conozcas a tu hermano, ¿no? Claro, guardás todos los cuchillos en un lugar, ¿no? Escondés todos los Claro. cuchillos. O escuchás así como que viene hace rato y de repente te levantás ya siendo un poquito más grande. En las últimas épocas que compartimos cuarto, porque yo ya tenía 16, 17 años.
Y a ver en qué está, y me levanto y lo veo sentado. Ahí ya teníamos un cuarto cada uno, pero era un entrepiso, que es como la extensión Sí. de la cucheta, ¿no? Él dormía en el cuarto de arriba. Y yo me asomaba por la escalera y lo miraba y él estaba sentado en la cama, gesticulando. Y como gesticulando que Dejate estaba de joder. sentado en un bar, ¿entendés? Porque gesticulaba con las manos y hablaba. Y de repente hacía un silencio para escuchar al otro y agarraba un vaso del aire y tomaba. Entonces era como bolichero. Pero claro, vos decís, capaz que está hablando con un fantasma. Es buenísimo. Porque muchas veces en los sueños también te visita gente muerta y Claro. cosas así. Entonces, pero no, me quedó picando así que mencionaste algo de la sugestión, Ujú. ¿no? De cómo esa pregunta inadecuada o impertinente capaz le dejó una Claro, sugestión tal que... Sí, ojo, no. La pregunta de las pelotas. La respuesta. ¿Para qué juega el juego de la copa? Yo no le hubiera dicho nada. Ah, bueno. A mí no me echen la culpa. Claro, pero nosotros cuando jugábamos con mis amigos nunca hicimos Claro. preguntas así. ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Estás loco? No. Indagábamos en todo caso en la vida de la gente o de esas fuerzas, espíritus, entidades, qué sé yo, que nos visitaba, porque entre nosotros ya nos conocíamos Sí. y bueno. Yo tenía anotados varios, siempre las rutas de escape, ¿no? Es decir, cómo echarlo. Porque andá a dejar que el espíritu se te quedara en la casa, lo que sea, otra boca para alimentar. Mi viejo me Sí. cagaban a chancletazo por haber... ¿Sabés lo que? Claro, Y ustedes que tienen gato además, sí. el gato y los fantasmas se complican. Pero me decía de la sugestión. De la sugestión, que es un fenómeno real, o sea, volvemos a lo del escepticismo y eso, como si estas otras cosas capaz no son reales, capaz no fueran reales. Para mucha gente sí lo son, Sí. igual que las vidas pasadas y... Pasa con los placebos. Los placebos tienen que ver con la sugestión. Claro, El efecto placebo es el tomar una medicación que necesariamente que no tiene por qué tener un efecto real para tu sanación, pero ya el hecho de estar tomando algo claro. que vos pensás que te va a hacer bien, directamente es como que influye positivamente para una sanación. Sí, es como que la actitud, Claro. cuando hablan de la fuerza de voluntad o cosas así. Como el se dejó morir. Carlos se dejó morir. Carlos se dejó crecer el bigote. Se dejó crecer el bigote, claro, tiene que ver con la sugestión también, en cierta forma. Es decir, es como el Sí. perder La fuerza vital, Sí. onda vital, Sí. a todo gas. Dragon Bueno, Ball. tengo una amiga que creía, por ejemplo, que vos quedabas ¿Yo? atado al mundo como que había cosas que no te dejaban morir. Había cosas que no te dejaban morir con respecto, por ejemplo, a algo que todavía tenías que hacer o a una persona que todavía tenías que cuidar. Pero hablando de muerte biológica, Sí, muerte clásica, digamos, ¿no? sí, ella lo mencionaba con respecto a su abuelo. Ujú. No voy a ahondar, por supuesto, mucho más, porque esto es una historia Sí. real y de alguien a la cual no le pedimos permiso para. Con el Santi está todo bien, pero no necesariamente con... Porque además es una historia La bastante semana que viene nos removedora, ¿no? lleva- Pero claro, pero el entender que una persona se murió cuando realmente se había logrado ese momento para que se muriera. ¿Me explico? Sí. Es decir, como que a partir de cierto momento el tipo aflojó y se murió. Y no como algo trágico, sino como algo pacífico. Bueno, ¿no? Es decir, ahora sí. Sí, hay muchos casos por el estilo. Y a la inversa, con los fantasmas, ujú. que queda esa cosa como de la deuda pendiente. La deuda pendiente, La gente claro. que murió y todavía no era su momento. Claro. ¿No? Piensa en, bueno, los accidentes y cosas así. Ujú. Pero además que está el tema de que se suele decir que el fantasma queda ligado a un espacio físico Sí. o a una cierta familia o a una cierta actividad, ¿no? Como Ujú. pasa con los fantasmas de los teatros, Sí, claro. ¿no? Los fantasmas de los balnearios. En los balnearios, en Jauregui, que es el balneario donde yo veraneo, más que veranear, porque era más hogar que mi hogar. Ujú. Desde toda la vida estaba la historia del hombre de las cadenas, ahí cerca del arroyo, en algunas madrugadas con ciertas condiciones climáticas y demás, Ajá. por la calle de la Miel, que es una callecita que bordea el arroyo en un bosque, a través de un monte. Qué bueno para una historia, además el hecho de que sea la calle de la miel. La calle de la Miel se llama así porque ahí vive, creo que vive todavía, y si vive tiene como 90 y pico de años, Emilia, que es una señora que es, no quiero frutear tampoco, pero creo que es polaca,
si alguno de mis amigos de la barra de Jaure escucha esto, podrá corregirlo después. Ajá. Que ella se vino, no sé, en alguna guerra o algo con su marido y vivieron acá y ya se instalaron ahí. Y ella tiene colmenas, cría abejas y ya te digo, tiene más de 90 años. Claro, a partir de ahí quedó la calle de la miel. Es como una bruja de cuentos, vive en el Sí. en una calle que es... Sí, sí, aparte me imagino Un cuál es bosquecito. la calle Sí. o por dónde más o menos está y sí, es bien tipo monte. Y bueno, el hombre de las cadenas es una historia, tiene varias versiones. Una de ellas dice que alguien lo encadenó en alguna especie de venganza por una cuestión de amores y demás. Lo encadenó en una raíz de un árbol al borde del arroyo para que la creciente cuando subiera el arroyo, el loco muriera ahogado y Qué hijo quedó. de puta, porque aparte te vas muriendo de a poco, porque Claro. es como... Sí, sí. La ves toda. Otra habla de que era un preso de la cárcel de las Rosas de Maldonado, que escapando hacia Montevideo con las cadenas, no logró cruzar el arroyo Solís Ajá. y por el peso de las cadenas, que no se había podido sacar las piernas encadenadas, y se ahogó ahí, y entonces aparece de este lado, porque es el lado al que no pudo llegar. Pará, pero ¿y cómo se manifiesta? Es decir, ¿han escuchado Se cadenas? escuchan las cadenas, se escuchan como lamentos, tos, porque en todas es un ahogado, Claro. ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice? No sé, piche, pero no voy más, ni loco salgo a caminar otra vez por Jaure, estás loco. Y yo no sé si fue su gestión o qué, pero alguna vez escuchábamos de lejos un ruido como... Dejate de joder, aparte es oscurazo allá, muchacho. Esa parte está oscura mismo. No, claro. Qué fuerte, está. Pero bueno, lo de la sugestión colectiva también construye historias. Sí, claro. Claro Porque que es- historia. Es el que yo lo vi y ay, yo también. Y bueno, a la larga toda la gente de ese barrio, toda la gente que ha entrado al Parque Rivera de noche ha visto a La Llorona. Bueno, por O ejemplo. casi toda la gente. Por ejemplo. Y muchos han entrado buscándola. Por ejemplo, y de hecho estaba pensando con respecto al tema de la sugestión y demás, el otro polo que queríamos tocar el día de hoy, que era el de los extraterrestres. Yo creo que Sí. avistamiento de ovnis, deben haber culada. Bueno. Después, a partir de ahí, empezás a ver como todo montones de fenómenos relativos a, es decir, hay evidentes fotomontajes. No sé si se les dice necesariamente así Sí, o no. en el ¿no? año 72 le decían Claro, fotomontaje. sí. Ediciones Sí. en las cuales, bueno, está listo, vos ves cómo es un frisbee que tiraron medio así, un coso que está atado por una cañita, una foto. Ampliás la que- foto y se ve el perro saltando atrás, ¿no? Claro, es decir, un montón de gente que vaya uno a saber por qué, supongo porque lo hablábamos en el capítulo sobre la mentira, por las ganas de ponerle magia a la vida y por la necesidad de la fruta, ¿no? De tirar un algo de que hablar, O por unos likes. sí, bueno, en esa época no ¿No? sé si tanto. Pero sin embargo está lleno el mundo de casos de que por lo menos viendo alguna imagen o escuchando algún testimonio, hay algunos que te dejan una cierta duda sobre un tema que tampoco nos parece tan extraño quizás, o por lo menos eso me pasa a mí, que con los fantasmas. Es decir, yo soy mucho menos escéptico con los extraterrestres que con los fantasmas. Sí, sí. Creo que es mucho más... O sea, vos me decís, mirá, ayer vi una nave espacial y yo te digo, bueno, yo si te conozco y sé que me estás hablando en serio, te voy a creer. Si Sí. me decís que viste un fantasma, voy a empezar a ver, bueno, en qué condiciones estabas, qué habías tomado antes, Hablando qué del habías juego de la desayunado. copa, ¿cuántas copas jugaste? Y ese tipo de cosas, pero yo no sé, ¿te pasó alguna vez, viste algún... Sí, bueno, lo hablamos en alguna ocasión. Yo soy un niño de Roswell, ¿no? De Sí, la sí, generación lo Roswell. lo hablamos en el... lo hablamos hace un montón de tiempo. Yo sustituí el miedo, uno de los miedos típicos de la niñez, que es la oscuridad, que no era Ujú. muy original en eso, desde como hasta los, no sé, 4 y pico, 5, 6 años capaz, le tuve miedo a la oscuridad. Lo sustituí por el miedo a los marcianitos. A los bichos, no a los platos voladores No. o a las luces. Porque el ovni, Claro. convengamos que es hasta incluso la sigla oficial. Objeto volador no identificado. Vos podés ver algo y no sabes si es un avión o un helicóptero, y Es ahí, un en ovni. ese momento es un ovni, claro. Claro. Es un objeto que está volando que no sabe lo que es. Ujú. Partiendo de esa base, bueno, que sea una nave espacial o qué sé yo, ahí. Pero le tenía miedo a los bichos de ojo grande, ¿viste? Claro. Como los de Roswell, así. Bueno, en esa época salió una película tipo Proyecto Blair Witch. La de las que luces era- rojas.
No sé, no me Sí. acuerdo. Que era como, claro, tipo Proyecto Blair Witch, Sí, tal ¿cómo se cual. llamaba esa película? Nada, no importa, la gente lo va, coméntenlo, Una chiquilines. familia que está en Sí, una sí. casa como en el Esa monte. misma, abducción creo que se Sí, llama, o algo por el estilo. se ve una luz roja así en las paredes y esos son los bichos que andan afuera. Y no se llegan a ver nunca, ¿no? ¿O Sí, sí? se llegan como a insinuar, No porque de llegué al hecho... final, te podrás imaginar que no Sí, llegué. obvio que no llegaste. Estaba juntando la caca con una pala antes. Tuve que parar la película. Claro, bueno, pero ese tipo de cosas en nuestra época, cuando éramos chicos, también, a partir, no necesariamente a partir del video de la autopsia del extraterrestre y demás, que Sí. obviamente marcó unos cuantos, pero me acuerdo que en esa época también estaba esa película que también se había vendido como, no, imágenes inéditas Ah. de una familia, las últimas horas, filmado casero, no sé qué, y bueno, está. Sí, sí. Eran todos actores, pero estaba buenísimo, estaba bueno. Claro, esas cosas en esa época, hoy que hay más difusión y más. Es más difícil hacer pasar algo así, ¿no? Claro. Hacer pasar, digo, en el sentido de que te la encajen, ¿no? De que Sí. te la filtren así como real. Pero con Roswell, a mí lo que me pasaba particularmente, que fue. No sé bien de dónde salió el miedo a los bichos, a los señores extraterrestres. Ujú, Señores, a los grises. Señoras y señores, exacto. Porque, por ejemplo, me acuerdo claro que yo decía, mis padres no me querían dejar verlo porque se ve que sabían que yo era medio cagón. Entonces, pero yo lo quise ver igual porque era como el fenómeno de la Obvio, época. capaz que no. No vas a ver el mundial porque después Uruguay pierde y te pones mal. Claro. No, quiero verlo. Y yo como para disimular un poco, decía, "Oh, te asustaste", mi hermano, que era más grande, me dice, "¿Te asustaste? ¿Te dio miedo?" No sé. Sí. Y yo le decía, no, me daba como que para disimular decía que me daba impresión cuando le cortaban el ojo. Claro, Porque era muy gráfico además. era muy gráfico, le sacaban una lentilla que Sí, tenía le ahí. cortaban el ojo y era como una cosa gelatinosa, Sí. ¿no? Acuosa, ¿sí? Sí. Y después lo otro que no sé si acá lo contamos, creo, alguna vez, lo conté. Yo vivía en un planta baja, un edificio de 4 pisos, teníamos un patiecito. Ajá. Y la casa era como alrededor del patio. El apartamento era como alrededor del patio. Yo vivía en el cuarto hacia el final Ujú. y para llegar al baño tenía que atravesar la casa. Claro. Con todas las ventanas, las 3 ventanas grandes que daban hacia ese patio. Yo tenía terror de que si no habían cerrado las persianas de noche, las persianas de afuera, de metal, ¿no? Que apareciera un gris, me Que muero. estuviera parado en el patio ahí, ¿entendés? Me muero. Pero terror. Qué marciano hijo de Para ir puta al hubiera baño de sido. madrugada. Bueno, y si iba a la cocina, que la cocina tenía la puerta que salía hacia ese patio, que era una puerta de metal, muy viejo el edificio, con un vidrio esmerilado que se dice, ¿no? Borroso. Ajá. Y si prendían la luz del pasillo, por ejemplo, daba para ese lugar y se iluminaba el patio y yo veía como que se prendía. Yo tenía terror de ir a la cocina a tomar agua, por ejemplo, y que se prendiera esa luz y ver una silueta de un marciano ahí. Bueno, vos conocés la casa de mi abuela, que es una casa. Sí, bueno, yo te iba a preguntar en algún No, momento. claro, mi abuela fue partera en Durazno y en ese momento, cuando logró establecerse directamente en la ciudad, fue construyendo una casa en la que se le fueron agregando cosas y la casa en realidad hoy en día funciona la parte de arriba como hogar, digamos, pero en la parte de abajo de la casa está, además de un patio bastante grande, hay unos pasillos y hay habitaciones en las cuales, nada, se quedaban... Sí, eran como, ¿cómo se dice? Las habitaciones de sanatorio, no me sale. Claro, sí, ¿No? bueno, vendría a ser algo por el estilo, Porque ¿no? tenía una sala de partos grande, Claro, si mal es no decir, recuerdo. venían mujeres a tener La cría ahí. a tener familia ahí, ¿No? y bueno, nada, de hecho había un sistema de timbres que podías apretar Tiene- para llamar a... Si yo recuerdo, o sea, de las Hay una 2, sala 3 de veces parto. que fui, pero además no llegó a instalar el sistema, por ejemplo, de tuberías de aire, de oxígeno y todo eso, no está en las paredes, Sí, como en los sí. hospitales viejos. Está, y hay calefacción, Es- hay de todo un poco. La distribución es espectacular, es muy funcional, como un sanatorio chiquitito, Claro. con el patio, ¿no? Rodeando un patio. Exactamente. Es precioso. además, El tema es ese que lugar. en el último, digamos, en la habitación que está más al fondo, es decir, Sí. pasando todo ese pasillo larguísimo, hay un cuarto, una habitación grande en la cual hay una heladera chiquita donde normalmente cuando en época de fiestas y ese tipo de cosas se guardamos la bebida ahí abajo, ¿no? Como para no ocupar la heladera de arriba. Entonces, en más de una ocasión me tocó, bueno, se acabó la coca. Tenés que bajar Y de tenés que allá bajar arriba, ¿no? de noche con todo apagado
Aparte hay mucho eco en esas, Sí, en porque esas claro, habitaciones. ya no funciona como ¿no? Ya no funciona como Vos sabés hospitalito, que digamos. lo que me daba terror de toda esa caminata, más allá de que estuviera todo oscuro, de que estuviera muy silencioso abajo, porque como les decía antes, la casa funciona como casa arriba, la parte Segundo de abajo piso. es la nada. Es llegar era la ventana que daba al patio, a la parte de atrás del patio. Es un ventanal grande, mirá, además. tuve varias pesadillas con marciano, con fantasma, con ladrón asesino, Sí, monstruo. con un yacaré ¿no? Dejate de En joder. patines. Eh. O sea, además esa ventana es una ventana grande y da a la última parte del fondo del terreno que es como una especie de huerta, ¿no? Claro. Hay árboles frutales y Claro, y hay un está jardincito. todo oscuro. Claro, sí. De hecho, bueno, yo aprovechaba muchas veces cuando bajábamos con mi hermano, a esconderme en alguno de los cuartos, o sea, tratar de salir más rápido que él, esconderme en alguno de los cuartos y tratar de asustarlo cuando pasaba. Y eso me hizo acordar, justamente, después de grande lo pensaba y digo, puta, qué cruel, boludo, porque le pegaba los tales cagazos. Está muy mal. Y lo encima pensaba... pero sabes que no se va a morir hasta los 43, así que no pasa nada, podés hacerle lo que quieras que. Qué horror que haya ventilado esto, por favor. Ya veo la semana que viene nos llega una demanda del Santi. Pero justo ahora hace nada vi una nota que me llamó mucho la atención. Esto salió el viernes en Montevideo Portal, lo leí el titular y de hecho no me interesa mucho más que el titular. Que decía, La Llorona apareció en un pueblo argentino y la agarraron a tiros. Las autoridades de la localidad están preocupadas por repetidos incidentes que podrían terminar en tragedia. Y esto refiere básicamente... Me hizo acordar ¿te acordás el payaso asesino de Durazno que tuvo que salir a pedir perdón? Sí. Que era un tipo que se vestía... Que se puso a copiar una moda chota que en Estados Unidos, no sé, en Alabama o en algún lugar esos. Que los tipos se vestían de payaso Y se escondían detrás de un árbol al lado de la ruta, ¿eh? y salían a correrte con un hacha o con una motosierra y no sé qué. Y yo pensaba, loco, con lo paranormal no se jode, bien agarrado a tiro. No, claro. Hace un tiempo hablamos acá, no en este podcast, sino en Yo Tengo el Poder. Yo estaba muy disgustado, hasta cierto punto, con el Spider-Man que había agarrado ¿no? El tipo que se había un brasilero que se había disfrazado de Spider-Man y que había agarrado a patadas a un pedófilo, que lo había agarrado a palo, no sé qué. Y yo decía, no, loco, la justicia por mano propia no va. Por más que sea un pedófilo, Satán o Hitler o lo que puta sea. Pero con lo paranormal no se jode. Vos ¿qué te andás disfrazando de La Llorona? Bien cagado a tiro, llorá, ahora llorá en serio. Con eso no se jode. ¿Sabes qué? Dos cosas. Una, no la tenía en mente para hablarlo, pero sí, obviamente esto de la gente que se disfraza o te hace, ¿no? O cuando hacen cámaras ocultas, como los brasileros estos que hacen... Hay una niña, creo ¿te acordás la del ascensor? No se hace eso. Creo que le pegaron, no sé, en algún momento corrió la bola de que le habían pegado una patada en el pecho a la gurisa, pobre. Es un horror, pero con eso no se jode, muchacho. Claro, el susto que te puede llegar a pegar, estás loco. Queda seco ahí, claro. Pero más allá de esto, cuando nombraste a Argentina, una noticia que viene de Argentina, me acordé automáticamente en los 90 del Pitufo Enrique o un bicho así, ¿te acordás? No, ¿qué es eso? Era como no sé si era en San Luis, en Argentina o no sé dónde que había. Pitufo Enrique. Sí, te juro que esto... Pueden googlear y buscar exactamente, pero era como que había una localidad en Argentina, no sé dónde, que aparecía, andaba como un duendecito. De noche. Hay videos del duendecito y todo. Ay, te juro. Obviamente, si se meten a buscar en YouTube videos de cosas medio así, sí, hay muchísimo. Pero no sé si te estoy cortando mucho con esto de que querías contarlo de la noticia esa de Argentina o queda ahí. No, porque quiero volver a la casa de la abuela allá de Durazno. Uh-huh. Si mal no recuerdo, la distribución de todo el terreno, la casa son como dos L's, ¿no? Una de construcción. Son como dos L's. Dos letras L, ¿no? Sí. Puestas. Sí, a grandes rasgos. Formando un rectángulo, ¿no? Sí. Y la parte de abajo es como, decíamos, un hospitalito. Es con como un sanatorio. Que hoy en día ya no está habilitado para eso. La abuela se jubiló y eso ahí abajo, no sé. Cuando íbamos a los Pilsen Rock en barra, claro, toda la barra de amigos de tu hermano, toda la barra nosotros de amigos tuyos,
nos quedábamos en esas salitas. Distribuidos en los diferentes cuartos e incluso en la sala de parto, que quizás es la más siniestra de todo. La del fondo ahí. Claro, porque tiene implementos médicos, cosas raras. Sí, ¿viste? tiene unas maquinarias y cosas. Sí, es el más complicado de todos. Pero yo pienso, ¿no? Dos cosas. Uno, que es una distribución preciosa si Durazno fuera una ciudad un poco más turística, para hacer un hostel o algo así. Claro. Tiene hasta baño, está perfecto, está divino. Es un retoque, ¿no? O sea, por ejemplo, sacar los azulejos de las paredes en todas las habitaciones y hacerlo. Eso es un comentario de mierda, así, capitalista. Sí. Pero lo que sí pienso, que antes de hacer un hostel ahí, tiene que filmar una buena película de terror. Ah, lo pensé. Un corto, un algo. Lo pensé, mirá, y te agrego una más. Hay porque en su momento lo estuvimos averiguando en esto de estudiar comunicación, encontrarte con gente que le gusta el cine y gente que tiene determinadas ideas. A mí el cine de terror siempre me gustó mucho. Y pensando llegamos a una locación con una persona conocida que es de Blanquillo puntualmente, Uh-huh. que están esas casas tipo casa estancia que eran como con forma de O o con forma de C, Sí. es decir, que tenían un patio en el medio con un aljibe, que está abandonada hace añares. Si me permitís un paréntesis Sí. así wikipedesco, Sí. Blanquillo es un pueblito de Durazno, en medio del campo, donde viven, no sé qué, 600 personas. 2000 personas o muchísimo. Eso es Blanquillo. Sí, eso es Blanquillo. Está Y en la mitad de la entonces- nada, aparte es un paraje súper oscuro, no sé qué. Y en algún momento además agarré, me envalentoné y dije, sí, claro, vamos a hacerlo, no sé qué. Incluso escribí un pseudo guión medio barato de estos como para corto, Sí, sí. ¿no? Clase B. Sí, no sé si clase B, pero para corto de estos que no tiene mucho eje en la historia y que también componen con la ventana abierta, ¿no? Y en el momento de pensar si esta historia tomaba cuerpo en serio o no, y además habiendo visto la casa de afuera, Sí. ni muerto. Vas a ir a filmar de noche ahí. Ni muerto. Es una cosa que nunca va a pasar, que si quieren, si lo necesitan, les puedo pasar la locación donde está todo. Averigüen, hagan lo que se les cante las pelotas, pero ni muerto. Eso está construido arriba de un cementerio indio, de alguna cosa rara. Está re embrujado Sí, eso, no, muchacho. no. Ni loco, Estás loco, ni estás loco. Y después lo otro que pensaba de la casa de la abuela, y con lo último que tengo para hablar, por lo menos yo, es que nada, que ahí debe haber muerto gente, capaz que Sí, mujeres claro. en el parto y sobre todo Niños. Sí, fetos, claro. bebés, no sé. Sí, por supuesto. Cosas así, ese Por tipo supuesto. ¿no? Debe tener también una carga para la sugestión. Vos sabés que estás entrando en un lugar con historia, que tiene. Más allá de que digas, capaz que no. hay fantasmas de niños. Capaz que no. ¿Y sabés qué tiene? Re. Tiene una cosa que esto no voy a entrar en otra anécdota más, porque se nos va a ir a larguísimo, pero Sí. tiene eso que tienen además las casas viejas, que hay gente que dice que las casas viejas tienen vida. Es decir, que tienen vida desde el punto de vista de que tienen sus ruidos, Sí. es como una especie de organismo que supongo que debe tener que ver en esto de ponerme a explicar las cosas y no querer creer en lo paranormal, de que debe tener sus ruidos de cañería, sus Sí, nanas, las maderas, las los maderas que hierros de las crujen, vigas. los hierros, ahí está, todo ese tipo de cosas es probable que pasen. Pero claro, yo de hecho cuando era chico, mis viejos dormían en una habitación de esas y yo con Santi dormíamos en otra. Y podíamos perfectamente, si se nos antojaba, dormir en habitaciones separadas, porque habitaciones sobran. El tema es que Claro. estás como durmiendo en una habitación de un sanatorio con todo apagado, muchacho. Andá a apagar la luz. Pero ni loco, ¿Sabés lo boludo. que? Y no sabés, a mí que me costaba dormir, vos, todos los Pásala. ruidos que escuchaba. Vos, Sí, no, esa no. casa es terrible. De esta manera vamos cerrando así, bueno, favor. lo que ha sido este episodio. Vamos, nada, volviendo a prender las luces, apagando las velas y ese tipo de cosas. ¿Saco la sábana? ¿Me Sí, saco la sábana? sacate la sábana, por favor, Nico. Gracias. No, dando calor. No sé, limpiá la copa esa que usamos ahora. Quienes quieran escuchar otros episodios de Nadie está libre lo pueden hacer en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. También estamos subiendo las cosas para Sí. enterarse de las novedades que vayan saliendo. Y los nuevos capítulos también lo pueden hacer siguiendo las redes de Caramba, que son @carambapodcast, tanto en Twitter como en Instagram. Si quieren...
Dejen sus pareceres, ¿no? Sobre si tienen alguna historia de estas interesantes con extraterrestres, fantasmas. Exacto, sí, no tienen fruta, Gurises. Si no, tienen alguna historia que realmente valga la pena, bueno. Acuérdense que si están cerca de un payador, jueguen al juego de la copa y no a la ouija, porque ha pasado, y se dan situaciones. Y recuerden sí que nadie está libre de lo paranormal. Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast.